La fundación de San Luis Potosí. La ciudad de San Luis Potosí está ubicada en el altiplano de México, en una zona conocida como el Gran Tunal. Su altitud sobre el nivel del mar es de 1860 metros. Su nombre tiene origen en la advocación a San Luis, rey de Francia, Luis IX de Francia, su santo patrono, y en referencia a las ricas minas de la región boliviana de Potosí. En 1550, cuando la trocha de Querétaro a Zacatecas se convirtió en el afamado Camino a la Plata, estalló la Guerra Chichimeca. Se originó por el asentamiento de los españoles en las tierras vírgenes de los indios aridoamericanos, quienes, junto con los misioneros franciscanos, evangelizaban a los chichimecas a la fuerza. Los españoles hacían expediciones en busca de oro y plata, y lo hacían a pie. Los huachichiles los atacaban, asesinaban e interrumpían los caminos de la Plata y el Tunal Grande, en el cual habitaban. Al Tunal Grande se le llamó así porque no había más que mucho monte de mezquites y nopaleras. Era su principal lugar de abastecimiento de comida y después de pastoreo. Se hallaban muy cerca del Camino Real México-Zacatecas, y la naturaleza lo había hecho una zona ideal para la defensa y el escape. Era fácil para los huachichiles desaparecer rápidamente dentro de las tierras del Tunal o más allá, donde los españoles podían perderse o morir de hambre y de sed. La penetración española en el altiplano potosino se dio por el poniente y por el sur, al mismo tiempo, al aparecer y muy cautelosamente. Los misioneros lograron atraer y asentar a un buen número de indígenas, mientras los españoles explotaban los extensos tunales. Las entradas efectivas en el Tunal Grande fueron las del imponderable capitán mestizo Miguel Caldera y de los franciscanos de Zacatecas. Lo que Caldera efectuó fue, simplemente, devolver al dicho grupo de huachichiles a su hábitat, donde retomó su vida nómada, lo que les ponía a salvo de las venganzas de sus congéneres no pacificados. Obra fue de Caldera desarmar a los huachichiles y motivarlos para que se dieran de paz y se congregaran en pueblo. La guerra chichimeca fue, ciertamente, un problema muy grave, pero el fin principal para la colonización era la conversión de los indios al cristianismo, lo cual exigía sacarlos de su atraso en América y de su barbarie en América y luego cristianizarlos. Si ha habido alguna población con tantas variantes en el nombre e indecisión en fijarlo, es esta de San Luis Potosí, el lado de los chichimecas. Fue la primera dominación que se dio a la zona desconocida que se extendía al norte del Río Grande o Lerma, habitada por las tribus nómadas y bárbaras. Luego, a mediados del siglo XVI, cuando empezó la expansión, a todo esto se le llamó la Gran Chichimeca. Para 1562 ya se le conocía como el Tunal Grande. Por último, al establecerse el primer asentamiento humano, o sea, cuando se fundó el primitivo San Luis con los huachichiles, que se dieron de paz, se le llamó puesto, paraje, sitio, pueblo de San Luis. En 1589 a 1592, el año de la fundación del San Luis hispánico, varía en los documentos antiguos la categoría, más no el nombre. El desorden empezó el 4 de marzo de 1592, con el descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro. Desde entonces hasta las variantes son muchas. Por lo mismo, solo tomamos en cuenta las que se encuentran en los documentos de 1590 a 1600. Por ellas se verá además que el término Tangamanga aplicado a la ciudad o al valle, entonces, sobre de que solo se encuentra en 2 o 3 expedientes, fue una equivocación. Ahora no es más que un apodo falso y arbitrario. A continuación, haré mención, por orden alfabético, los nombres que aparecen entre 1589 y 1600, principalmente en 1592 y 1593. Cerro del Potosí, descubrimiento de San Pedro. Cerro y minas del Potosí, minas de San Luis, minas de San Luis de la Paz, minas de San Luis del Potosí de la Nueva España, minas del Potosí, minas que llaman del Potosí de San Luis de la Paz, minas y pueblo de San Luis, Nuevo Potosí, paraje de San Luis, pueblo de San Luis de la Nueva España, pueblo de San Luis de Mezquitic de la Nueva España, pueblo que dicen de San Luis, pueblo y minas de San Luis Potosí de la Nueva España, puesto de San Luis, Real del Señor, San Luis, San Luis, San Luis de la Paz, San Luis del Potosí, San Luis del Potosí de la Nueva España, San Luis de Mezquitic, minas del Potosí, San Luis
Minas del Potosí de la Nueva España, San Luis Nuevo Potosí, San Luis Potosí, Valle de San Luis. Son más de 40 variantes en total. En los registros de las minas descubiertas el 4 de marzo de 1592 se menciona el pueblo que dicen de San Luis, hasta entonces habitado exclusivamente por los huachichiles y tlaxcaltecas. El acta de fundación del 3 de noviembre siguiente se refiere textualmente al pueblo de San Luis de Mezquitic, el pueblo de San Luis, el pueblo que dice de San Luis. Por 1609 ya encontramos en documentos oficiales la denominación actual de San Luis Potosí. En la historia hubo ciertos datos falsos que se descubrieron al azar, como el año de 1576 como el de la fundación. Pedro Iriarte y Luis de Leija como fundadores, además de otros embustes como el que la ciudad está enclavada en el Valle de Tangamanga, nombre indígena, donde se establecieron familias indígenas antes del siglo XII. Fue una mentira, pues ni el sitio se llamaba así, ya que todo el valle carecía de nombre, no había asentamiento humano alguno a la llegada de los españoles. Los intereses políticos y un pseudo-indigenismo empeñados a destruir nuestras tradiciones, nuestra identidad y más la ignorancia, en los últimos decenios han puesto de moda el vocablo Tangamanga. Donde antes era la hacienda o el ejido de Tlateneira, se le impuso el apodo de Tangamanga. Esta hacienda pudo haberse conservado como un valioso testimonio histórico. Las fuentes más antiguas que se conocen y que ayudan para la historia de la región, para nada mencionan la palabra Tangamanga. Al vocablo Tangamanga en algunas obras se le da una dimensión que no tenía. Existen varios documentos y obras donde en algunos sí se acepta la palabra Tangamanga y en otros no. Don Joaquín Meade aceptó el apodo Tangamanga y lo nacionalizó como huasteco y lo interpretó como Tan-ja-manga, lugar de oro y agua. Ciertamente, a la palabra Tangamanga carece de base. En la actualidad, San Luis Potosí es la capital del noreste. En la actualidad, San Luis Potosí es la capital del estado de San Luis Potosí, en el centro del noreste de México. Cuenta con 851,000 habitantes. Es cabecera del municipio del mismo nombre. La división administrativa del municipio consta de una zona no delegacional y de 3 delegaciones: Boca, Villa de Pozos y La Pila.